Y es que la historia de Judith es demasiado jugosa. No solo representaría un acto heroico, sino también nos hablaría de la libertad, sería un símbolo del patriotismo, de la victoria frente a la tiranía. ¿Qué pasa en el Renacimiento con la recuperación de la imagen de Judith y qué momento eligió cada uno de los artistas hasta llegar al barroco? Porque eso nos habla mucho. Les doy la bienvenida un nuevo viernes, hoy para traer una suerte de heroína un tanto extraña, que es recuperada a lo largo de la historia del arte, pero desde los primeros tiempos cristianos, y que nos va a permitir hacer un juego, presentar su historia, es decir, remitirnos a las fuentes, hacer un breve recorrido sobre las representaciones que se hicieron de su figura hasta el barroco, y créanme que es amplísimo el tema, lo cual nos va a permitir pensar cuál era el contexto sociocultural, religioso, que van recuperando las artes en cada momento, a través del momento elegido y de la forma de representar a Judith, lo cual, por supuesto, nos está hablando de una recuperación iconográfica. Dos palabras, iconografía, iconografo, es decir, el estudio de las imágenes en las artes plásticas. Desde la iconografía, uno entiende que las imágenes se presentan en relación a una determinada cultura, a una determinada religión y a un determinado momento histórico. De ahí que la iconografía nos ponga una patita en la cosa más grafo, ¿no? Es decir, en la cosa representativa. Si hablamos de pintura, nos pone un poquito adentro del cuadro, pero también nos pone otra pata afuera del cuadro. Porque tenemos que pensar lo que pasa para que ese cuadro tenga una condición de posibilidad. Ahora, la figura de Judith con la cabeza de Holofernes, Judith decapitando a Holofernes, fue muy representada a lo largo de la historia del arte. Y de alguna manera, casi que por afuera, ya lo vamos a contar, pertenece a la historia religiosa. Ahora, como ya se imaginarán, cada momento histórico la recuperó de una manera distinta, con lo cual excede en algún punto el sentido religioso. Porque, ya vamos a ver la historia, se trata de un personaje que tiene un rol muy activo, absolutamente protagónico, que estaría representando a una figura femenina del ámbito religioso muy potente, muy fuerte. Tal es así que, como dije, se viene representando prácticamente a lo largo de la historia del arte cristiano. Y en el caso del medioevo, a lo que no nos vamos a dedicar hoy porque se nos va a hacer muy largo sino la entrada, se empieza a vincular a personajes tanto del Antiguo Testamento como del Nuevo Testamento. Por ejemplo, en el Antiguo Testamento se le asocia mucho a la historia de Yael, que termina matando a Císara con un clavo, toda una historia, lo aclaro igual, cuyo objetivo era salvar al pueblo. Y en el Nuevo Testamento se la empieza a recuperar como una predecesora, como una prefigura de la Virgen María, la María victoriosa. Pero vamos rápidamente a la historia de Judith. ¿Qué es esto? ¿De dónde viene? Bueno, la historia de Judith básicamente se narra en el libro de Judith. Y ustedes dirán, ¿y eso? Sí, no es parte ni del Antiguo Testamento ni parte del Nuevo Testamento. Es parte de los libros deuterocanónicos. Deuterocanónico viene del griego, ¿no? Segundo canon. Y son, para decirlo rápidamente, textos, pasajes, historias del Antiguo Testamento que son recuperados como válidos por la Iglesia Ortodoxa, por la Iglesia Católica y por los ortodoxos orientales. El punto es que no son parte de la Biblia hebrea y, por tanto, para los judíos y también para los protestantes, es decir, cristianos protestantes, son libros apócrifos. Es decir, no son válidos, no son palabra revelada. Se cree que este tipo de textos, historias, empiezan a ser narradas, a circular hacia el 300 a.C., antes de la era común, y más o menos perviven hasta el 70, hasta el 100 después de Cristo. Es decir, de alguna manera están presentes durante el nacimiento del cristianismo y durante la separación, ¿no?, del cristianismo de la iglesia hebrea. Pero no nos vamos a enrollar demasiado con todo esto. Ya entendemos más o menos qué es esto del libro de Judith. Ahora vamos a ver qué cuenta. Pues bien, el libro de Judith narra la historia, no la entendamos como historia real, ¿no?, sino como cuento, como fábula, después ya vamos a ver qué hay de real y qué no, de una mujer hebrea
llamada Judith, que dice que era hija de Merari y que estaba casada con Manasés, que pertenecía a la tribu de Simeón. No los quiero volver locos con esto. Rápidamente, Simeón es uno de los 12 hijos de Jacob. Hasta ahí llegamos. Ahora, nuestra pobre Judith queda viuda en el momento en el que Israel está en plena guerra contra los ejércitos de Nabucodonosor. Nabucodonosor es como el cuco, ¿no? En la historia antigua, en ese sentido, para la comunidad judía. Nabucodonosor vale decir rey de Babilonia, ¿no? Este episodio que sucede en este momento es considerado como algo histórico para algunos católicos. Por supuesto, no es ni representativo ni histórico para otros tantos. Hay algún principio de verdad en cuanto, ¿no?, a enfrentarse a Nabucodonosor, en cuanto a que se da en un momento en el que el pueblo israelita no tiene un rey concreto. Y hay otras tantas cosas que no. Al detalle. Lo que nos importa acá saber es que Judith era viuda, se dice que tiene unas facciones muy bellas, que era muy educada, es decir, pertenecía a una clase adinerada. Tenía mucho dinero y riquezas. Y por supuesto, amaba a su pueblo. Tenía una gran vocación patriótica. O sea, completita Judith. Lo tenía todo. Ella vivía en la ciudad de Betulia, que llega a estar sitiada por las tropas de Nabucodonosor. Quien estaba a cargo de esas fuerzas era el general Holofernes. La cosa era complicada. Los asirios venían rompiendo y ganando todo. Con lo cual, cuando la ciudad está a punto de rendirse, está a punto de caer en manos de Holofernes, Judith toma una decisión muy importante. Se pone los mejores petates encima, le dice a su criada, vení que vamos a pasear, y se presenta en el campamento asirio y pide hablar con Holofernes. Holofernes la ve y se le cae la baba, dice, por favor, quiero estar con esta mujer. Claramente el libro no dice se le cae la baba. Pero bueno, el punto es que Holofernes le dice, dale, te invito a cenar, venite esta noche a la tienda, comemos algo, chamullamos, vemos qué surge. Y acá paramos las rotativas. Lo bueno es que yo me divierto sola contando estas cosas. Bueno, y nos vamos a la primera obra. Hoy vamos a estar yendo y viniendo entre la representación de cada momento de la historia de Judith por el norte, por las escuelas del norte, y cómo las representaban también, predominantemente, porque hoy traje casi todos ejemplos, si no todos, en Italia. Es decir, 480 italiano versus, ¿no?, ese renacimiento también incipiente del norte. Con lo cual, lo primero que tenemos acá es una magnífica obra de Lucas Cranach el Viejo. Esto es parte en realidad de un díptico. Vamos a ver ahora la primera tablita que hizo Cranach, que se llama Judith a la mesa de Holofernes. Vemos acá, ¿no?, a la piadosa viuda Judith, descrita en el libro que acabamos de recuperar, cuando, bueno, llega al banquete que le va a ofrecer Holofernes. Cranach para narrar es maravilloso, ¿no? Vemos el grupo de mesas, debajo de un manzano. A la izquierda, en la cabecera de la mesa, se ha sentado Holofernes. Aprovechen a mirarlo porque todavía tiene la cabeza puesta, adornado con un magnífico sombrero de plumas, ¿no? También Cranach incorpora mucho su contexto histórico, muy típico del norte. A su lado, sentada Judith, lujosamente vestida. Nos queda claro que es una mujer rica. Le pasa al general ahí para comer, ¿no?, aves de corral, que está en el medio de la mesa. Detrás de Judith, el otro personaje importante acá, la doncella, que está ahí como chamullando, ¿no?, a un soldado del séquito de Holofernes. En el fondo, y separado por un seto de avellanos, especifica quienes estudiaron esta obra, y un castillo así tipo de carretas, que da como todo un marco a esta escena de primer plano, vemos lo que estaba pasando, ¿no? Un paisaje, por supuesto imaginado por Cranach, con una montaña rocosa, con un castillo, y a la mitad un río, y vemos ahí mercenarios muertos, cadáveres de caballos, y a la derecha las tiendas de campaña. Es decir, nos ubica claramente en este espacio. Sigamos con la historia. Nos quedamos en que Judith acepta y cena con Holofernes. Y entre comida y comida le va sirviendo más de una copita de vino, con lo cual nuestro querido Holofernes, un poco que sin querer, termina abandonando su intención de pasar a otro nivel, digamos, con Judith, porque se emborracha, cae dormido, y cuando cae dormido en su tienda, Judith le
saca la espada y con la propia espada de Holofernes lo decapita. Acto seguido, su criada la ayuda, ¿no? Sacan una bolsa, meten la cabeza de Holofernes y se llevan su cabeza justamente a la ciudad. Entonces, vamos a la otra parte del díptico de Cranach que nos está ayudando a contar esta historia inicialmente. Lo que tenemos acá es la tienda de Holofernes, en donde vemos, ¿no?, cómo la criada está ayudando a Judith a llevarse la cabeza. Esta es la continuación del panel que vimos antes. Nos está mostrando justamente que una vez que Holofernes se retira a la tienda, porque un poco tomó de más, ¿no? Y le dice a Judith, bueno, vamos, acompáñame a ver si pasa otra cosa. Bueno, simplemente Holofernes despacha a su guardia porque está tranquilo y cae en un sueño profundo. Y vemos ahora como los dos planos. Lo que nos interesa a la izquierda adelante es a Judith, que tiene la espada en la mano derecha, mete la cabeza de Holofernes en un saco, junto con su doncella, ¿no?, que la está ayudando, después de haber cometido el asesinato. Es decir, Cranach acá no nos muestra el momento en el que decapita a Holofernes. Detrás vemos unos carros cubiertos, alineados, el paisaje que habíamos visto antes, el círculo de guerra, algunas escaramuzas individuales, ¿no? Como que los combates acá parece que se han retomado. Seguimos viendo de fondo el castillo con ese paisaje tan especial, a la ciudad fortificada, a donde vivía Judith y que iba a ser tomada, claramente. Y ahora, ¿por qué traje en primera instancia estas dos representaciones de Cranach? Primero porque un poco la línea que inaugura Cranach, piensen que es contemporáneo de Durero, de Botticelli, en fin, ¿no?, como para que se hagan una idea. Es muy especial. Él está un poco a caballo, ¿no? Por decisión propia, claramente, por una cuestión estética, entre como el último resquicio, del medioevo, de un gótico muy particular y ciertas tendencias que se empiezan a abrir en el Renacimiento. Pero él como que mantiene esas figuras por momentos tan de caricatura, ¿no?, tan de cuento, en el sentido de que se corre de la idea de verismo, de naturalismo que se está empezando a desarrollar y gusta más de presentar antes que las realidades históricas reales, la cosa contada, la cosa representada. ¿Qué quiero decir? Gusta, y sus comitentes gustan de ver, la historia, ¿no? La representación de las ropas, las armas, las arquitecturas, el paisaje, las costumbres medievales que él un poco incorpora en estos relatos bíblicos o mitológicos. En ese sentido, Cranach trabaja de manera anacrónica y todo lo inserta en ambientes, costumbres, modas contemporáneas a él. Y eso era muy valorado en su arte. Y ahora ustedes dirán, che, pero el norte ya no estaba, ¿no?, camino al protestantismo y demás. ¿Por qué la historia de Judith? ¿Por qué interesa a un pintor alemán, por ejemplo? Bueno, piensen que la historia de Judith era vista por esta región, por sobre todas las cosas, como un tiranicidio. Es decir, Judith mató a un tirano. Y sabemos que el norte se caracteriza por un poco esquivarle a la idea de rey, ¿no? La mayoría en principados, muchos terminarán siendo luteranos, con lo cual, a su vez, no solamente se rebelaban, digamos, contra la idea de un monarca absoluto, sino también contra el papado, contra Roma. Y hay algo más que es muy importante y que hace que Judith sea una figura hipercontrovertida. Judith es una mujer religiosa, es hebrea y comete un pecado. Ella termina matando. Eso estaba prohibido en los mandamientos. Entonces, está esta cosa media tirada de los pelos en la que se justifica la acción de Judith porque de alguna manera libera a su pueblo. Entonces, los príncipes luteranos decían, che, qué copada Judith, porque si bien está pecando, bueno, de alguna manera es exonerada, con lo cual nosotros también podemos ser exonerados. Y ahí vemos una de las tantas apropiaciones de la imagen de Judith y cómo cada uno la interpreta para el lado que le conviene. Judith estaría justificando la rebelión contra el tirano, en este caso, contra el Papa. Y será tan importante la figura de Judith que, por ejemplo, Lucas Cranach, no el único, ¿no?, se cansó de pintar Judith. Ya vamos a hablar de eso más adelante, pero vamos a seguir con la historia. Siguiente capítulo, la cabeza del invasor, podemos subtitularlo. Dijimos, Judith no solamente se toma el trabajo de decapitar a Holofernes, cosa que no suena para nada sencilla, sino que además se lleva la cabeza de Holofernes.
¿Por qué? Porque en ese momento la cabeza se termina convirtiendo en una herramienta, en un arma de guerra. ¿Qué hacen los hebreos? Cuelgan la cabeza de Holofernes en las murallas y salen ahí a enfrentarse a los asirios. Abrimos la pantalla. Mientras tanto, en el campamento enemigo, descubren que Holofernes no aparecía. Van a su tienda y encuentran el cuerpo, porque la cabeza claramente no estaba. Ahí se dan cuenta de lo que pasó, entran en pánico y huyen. Con lo cual tenemos a los israelitas victoriosos. Se imaginarán, Judith es aclamada heroína por el sumo sacerdote, por el pueblo. Ahora, ella después de esta acción era viuda, se retira a su casa, no acepta ninguna propuesta de matrimonio, será viuda hasta su muerte. Y además, antes de morir, libera a su doncella en agradecimiento. Y se dice que cuando murió, fue sepultada al lado de su marido, Manasés. Y durante muchísimos años, incluso después de su muerte, nadie se atreverá a meterse con Israel. Colorín colorado. Ahora, ¿qué pasa del lado italiano? ¿Qué es lo que van eligiendo ahí en este primer renacimiento, en estos inicios del renacimiento, los artistas para representar? Y acá no había muchas chances para empezar. Podía ser Ghirlandaio, pero traje a Botticelli. Y vemos este regreso de Judith a Betulia. Botticelli un poco continúa la historia que vimos con Cranach y nos muestra una Judith que parece Heidi, honestamente, volviendo con la cabeza de Holofernes a su ciudad. También esta obra es parte de un díptico. Vamos a ver los dos, por supuesto. En este primero, ¿qué tenemos? Un tratamiento y una elección de Botticelli muy especial, ¿no? No muestra el momento de la decapitación, no muestra a Judith seduciendo a Holofernes. Lo que muestra es una Judith que ya ha hecho lo que tenía que hacer. Como que Botticelli elige el momento posterior a lo que sería el clímax de la acción, ¿no? Un momento mucho más tranquilo, más relajado, donde ya se han logrado los objetivos. Estos dípticos son muy pequeñitos, son unas tablas pintadas al temple. Ya sabemos que Botticelli está a mitad de camino, ¿no?, entre el uso del temple y llega a usar un poco el óleo. Y es una obra maestra, ¿eh? Tiene un nivel de complejidad, cada una de estas tablitas maravillosa. Y está como muy atento al momento de la historia. Vemos a una Judith que va adelante con la espada de Holofernes en la mano, toda vestida, muy recatada, muy delicada, pensativa, tal vez diciendo, bueno, hicimos lo que teníamos que hacer. Y la pobre criada, ¿no?, con la cabeza del tipo en una canasta arriba de su propia cabeza y una sábana, ¿no?, con la que va agarrándolo. Las dos figuras femeninas, ¿no?, tienen una gracia, esa cosa tan de Botticelli, ¿no? Tan amable, tan esa mezcla también de gótico con un renacimiento que se empieza a definir. Por gusto, por supuesto, Botticelli lo hacía así, sin duda. Vemos como esa luz matinal, Botticelli nos pone, ¿no?, en un escenario que nos cuenta que ya ha pasado la noche. Una atmósfera muy etérea. Algunos dicen, Judith está pensativa, pero también un poco tiene la espada en la mano y se está girando, ¿no?, para ver que no la sigan, para ver que no fueran perseguidas. Y algo muy importante de cómo Botticelli y este momento empieza a pensar a Judith es la contracara de la espada, ¿no? En la otra mano, Judith lleva un ramo de olivos, el símbolo de la paz. Y al fondo, el campo de batalla. Judith ha logrado la paz en algún punto, o hizo todo esto en honor de la libertad y de la paz. Hay una quietud maravillosa, excepto un arbolito, ¿no?, que está inclinado, y todo el movimiento está puesto en esas ropas, ¿no? Esas telas son fantásticas. Recuerda mucho a la técnica de los pliegues mojados de la escultura, ¿verdad? No puedo no mencionarlo, dije Ghirlandaio era otra opción, y también vemos en Botticelli acá la influencia de Filippo Lippi, ¿no? Esa cosa tan bella, tan delicada, tan lineal. Botticelli se corre acá de cualquier escena cruel, hasta incluso se corre de esta idea de mujer fuerte y viril, ¿no? Y nos pone una Judith que ha hecho lo que tenía que hacer, pero bueno, melancólica, un personaje que ha actuado, pero es consciente de que ha asesinado, ¿no? Y yo dije que era un díptico esto, porque lo bueno de Botticelli es que nos muestra lo que está pasando, ¿no? In the meantime, los soldados descubriendo el cadáver de Holofernes. Miren lo que es esto, piensen que va en tándem con lo otro, ¿no? Otra cosa, se nota que acá pasó algo espantoso. Los oficiales además son toscos, ¿no? Son los malos de este cuento. Vemos cómo entran ayudantes, oficiales, a la tienda de Holofernes.
Lo buscan y encuentran el cuerpo sin cabeza. Acá Botticelli se dio un lujazo, ¿no? Este es el primer desnudo masculino pintado por Botticelli. Y si bien el tipo no tenía la cabeza, vemos un torso absolutamente cuidado anatómicamente, un detalle por parte de Botticelli, una representación muy cuidada, muy pensada, muy estudiada. Y algunos dicen, nada que ver este cuerpo con la cabeza del Holofernes que lleva la sirvienta de Judith, en el sentido que parece mucho más viejo en cuanto a su rostro respecto del cuerpo que nos presenta Botticelli acá. Estamos mirando prácticamente desde dentro de la tienda, ¿no? Vemos los gestos de horror, la consternación, hay penumbra, vemos que atrás hay claridad del cielo. Es decir, contrasta esta tienda, el interior, con el paisaje de fondo. Incluso esa luz termina incidiendo, ¿no?, en el caballo, en las armaduras, pero se lleva todo, no solamente la cara de los malos y los gestos y la oscuridad que reina en este espacio espantoso, sino ese escorzo con ese desnudo juvenil muy, muy atractivo. Ahora, ¿qué pasa con Judith a medida que empieza a avanzar el Renacimiento? Se van reconfigurando dos cosas. Por un lado, el momento elegido para representar, empiezan a abundar las Judith con la cabeza de Holofernes, las Judith decapitando a Holofernes, y la propia Judith empieza a cambiar su imagen. ¿Se vuelve heroína? Sí, pero seductora. Casi como que no tiene culpa Judith. El mismo Cranach nos lo muestra aquí. Esta Judith tan orgullosa, ¿no? Tiene en una mano, sin ningún tipo de pudor, los pelos de Holofernes. Holofernes ahí en primer plano, bien muerto y decapitado. Levanta orgullosamente esa espada y la mirada. Una mirada que un poco empieza a dar miedo. Es una mujer preciosa, es una mujer seductora, tiene sus mejores galas, es verdad, pero se la ve también hasta un poco pícara. E incluso parece satisfecha con el asesinato. Es interesante ver cómo en los dos lugares, tanto en el norte como en el sur, como en Italia, que la estamos tomando hoy por hoy de ejemplo, cambia, ¿no?, considerablemente la figura de Judith. Ya es una Judith que va más allá de la gracia. Parece que se le ha caído la gracia. Es una Judith que se aleja de su imagen virtuosa, por ejemplo, la prefiguración de María, para acercarse a las mujeres perversas. Ustedes van a ver que durante el Renacimiento, bueno, cualquier mujer está más cerca de Eva era la mala, ¿no?, antes que de María. Y esto, como dije, es recuperado por todos. Yo traje solo algunos ejemplos, pero se imaginan la abundancia de imágenes de Judith que hay. Y en Italia ni hablar, ¿no? Miguel Ángel, todo lo que ustedes quieran. Yo elegí el momento de transición, porque a mí me gustan los rompedores de códigos, ¿no? Bueno, Miguel Ángel fue uno de esos, no en este caso de Judith, pero Giorgione, miren ustedes cómo Giorgione empieza a perfilar otra Judith, casi a la par de lo que está haciendo Cranach en el norte. Ya los vestidos empiezan a tensar un poco la idea, tiene más carga sexual, sensual, no le tiene mucho miedo a la cabeza ensangrentada. De hecho, cuando miramos esta obra de Giorgione, pura transición de la imagen de Judith, es casi un David con la cabeza de Goliat a sus pies, ¿eh? Giorgione recupera el momento heroico, el momento del triunfo de Judith, que encima se regodea pisando la cabeza de Holofernes, ha caído, ha sido derrotado. Y ahora, la virtud. Y bueno, qué sé yo, esta Judith ya tiene una pierna ahí desnuda. Es muy patente la construcción que hace Giorgione, una de las pocas obras de Giorgione de las cuales no hay duda que es de él, por suerte, en la apertura de ese vestido, ¿no? Hay una evocación del erotismo, algo que además era un tema que frecuentaba muchísimo Giorgione, también Tiziano, por supuesto, ya lo hemos hablado. Hay una ambigüedad. Esta Judith, bueno, se va acercando un poco más a la idea de femme fatale. Decía yo que está certificado que es de Giorgione, al menos eso dicen los estudios. La pintó a los 26 años. Es una maravilla. Giorgione además nos pone ni en la tienda ni nada, ¿no? Es como que Judith salió después de decapitarlo, tiró ahí en el medio del campo la cabeza de Holofernes y se puso para la foto. Está en un paisaje maravilloso.
Se nota también que es el amanecer, así como lo vimos con Botticelli. Y hay una cosa muy lúdica, muy juvenil, muy fresca de Giorgione en esta pieza. Aún así, esta joven tan encantadora pasó por distintas atribuciones antes de que volviera a ser de Giorgione finalmente. Se la atribuyeron, por ejemplo, a Rafael, ¿no? Y bueno, hay algo de cierta delicadeza, muy amable, mira para abajo, Judith. Es como una figura un tanto mixta. Pero si hay algo de lo que nos queda duda es que hay un corrimiento y de que esta Judith es mucho más sensual. Ahora, ya incluso desde las primeras décadas del siglo XVI, Judith pasa a ser ya un símbolo de erotismo y sexualización, al punto tal de que la mayoría de las representaciones de Judith durante este momento, y también lo serán en el barroco, hay que decirlo, aunque a ustedes no se les venga a la mente, serán desnudas. Yo sé que cuando empiezan en obras de Judith no la piensan desnuda, pero la mayoría de las representaciones nos presentan a una Judith en este momento completamente desnuda. Ha seducido a Holofernes, como por ejemplo esta obra que estamos viendo, y para seducirlo, bueno, se ha despojado de sus ropas, le queda poca cosa de ropa a Judith. Entonces termina siendo también una excusa para el desnudo femenino, a la vez de que nos empieza a mostrar, por tanto, una mujer vengadora, sexy, que no deja igual en algún punto sus ropas de lujo, sus joyas, pero que, nada, decapitó al enemigo. ¿Por qué traje esta Judith desnuda? Para poder hablar de grandes maestros. Porque miren lo que hace Tintoretto. Aclaro que cambió la atribución hace poco tiempo y ahora es taller de Tintoretto. Aún así, la composición muy probablemente tenga que ver con esta idea que hace gala del maestro, ¿no? ¿Por qué? Porque el foco en la cosa plástica. Tintoretto, su taller, quien fuere, nos plantan acá un cuerpo muerto, masculino, casi desnudo, tratado de una manera tan inteligente, donde, bueno, sí, Holofernes no tiene la cabeza, pero miren el escorzo. Casi que no nos enteramos, ¿no? Judith está ahí como tapando, levantando la sábana, la sirvienta está tratando de ayudarla, muy manierista, ¿no? Los colores, los cuerpos, el enfoque, esas luces frías. Es una composición fantástica, ¿eh? Y rara, como toda obra manierista. Ya sabemos, por supuesto, que Holofernes está decapitado, está la espada ensangrentada a los pies. Vemos a la criada, decía yo, dispuesta, ¿no?, a agarrar la cabeza para meterla en el saco. Y quienes estudiaron esta composición tan particular entienden que estaba pensada para ser vista desde abajo, no para estar colgada a gran altura, de manera que los escorzos, nosotros al verlos de frente los vemos excesivamente pronunciados y no sería ese el efecto si lo viéramos desde abajo. Y ahora, antes de pasarnos al barroco, porque esto nos va a servir, ¿cómo entendemos al libro de Judith? Bueno, en algún punto termina justificando una crueldad, pero busca ser un libro edificante, busca ser un libro que parte de la piedad por el pueblo para exaltar el patriotismo y justificar determinadas acciones. Porque, a ver, no nos podemos ir de la idea de que es una historia anclada en términos religiosos. Entonces, ¿quién es Judith? Bueno, Judith termina siendo un instrumento de Dios, con lo cual, de alguna manera, es exonerada del pecado, no es culpable de haberse cargado a Holofernes. Es como que, para decirlo de una manera grosera, Judith termina siendo algo legal, ¿no? Es una historia revestida de legalidad, porque era, frente al tirano, la mano de Dios. Este punto nos permite seguir hacia el barroco. ¿Qué pasa en el barroco? La historia de Judith abunda tanto como en el Renacimiento. Mire, si ustedes buscan, se vuelven locos, es muy difícil seleccionar, ¿eh? Muchas representaciones y muy atractivas. Es un tema hiperpopular. Ahora, ¿qué pasa con Judith? Bueno, que empieza a convertirse en una historia y un poco truculenta, ¿no? Judith adquiere un carácter cada vez más violento, más sanguinario. El calor de las tendencias que apostaban al naturalismo. Judith se termina convirtiendo en un personaje, y bueno, un poco amenazante. Tanto para Holofernes, que miren cómo le fue, como para nosotros, los espectadores. Y claro, ¿quién anda ahí inaugurando el naturalismo? ¿Quién anda tomando modelos del pueblo? Un tal Michelangelo Merisi da Caravaggio. Entonces, Judith y Holofernes. Caravaggio tenía un cierto gusto medio retorcido con estas historias. Gustaba de exponer esa sensibilidad, ¿no? De poder sentir prácticamente lo que está pasando, de generar impresión, la impresión que en algún punto también la contrarreforma requería, ya lo vamos a discutir. Y se empieza a elegir, como ustedes imaginarán y lo están viendo acá, el momento de la decapitación. Ya no hay vueltas.
Ya no es un segundo antes, un segundo después. Es el segundo preciso en el que este tipo se está quedando sin cabeza. Y cambian todos los personajes aquí, y ya lo están viendo con Caravaggio. Judith se vuelve mucho más joven, mucho más hermosa, casi aniñada en sus gestos, y la sirvienta se vuelve muy, muy vieja y casi hasta maliciosa, ¿no? Miren lo que es esa mujer, la expresión, casi que está disfrutando con lo que está haciendo Judith. Te da la sensación de que si fuera por ella también sumaría su mano a la espada para darle con más ganas. E incluso vean las manos así potentes, con los puños cerrados, esperando, ¿no? Esperando que esa cabeza caiga para poder agarrarla. Judith está un toque impresionada, quizás por esta idea de apostar a una cosa muy juvenil y que también tengamos presente lo siguiente, nunca había decapitado a nadie, ¿no? Uno no anda decapitando gente por ahí, con lo cual hay un poco Caravaggio se hace eco del realismo de lo que pudo haber generado en los personajes, en cada uno de los personajes esto. Por ejemplo, Holofernes, ¿no? Que estaba dormido, borracho, pero que todavía tiene un hilo de vida. Y agonizante, ¿no? Sufriendo. De hecho, vean, las extremidades de Holofernes están contraídas, todavía hay vida ahí. La boca se abre como en un gesto, ¿no? Está tratando de gritar, pero bueno, no llega. Sale la sangre a borbotones. Caravaggio hace lo que hacía Caravaggio. Lo hemos hablado acá cuando hablamos de Caravaggio y Bernini en conjunto. Busca el momento justo. Congela ese momento en el que todos nos quedamos estupefactos por lo que está pasando. Y claro, se sirve de la potencia del claroscuro, del tenebrismo, es decir, un claroscuro exagerado, un fondo muy, muy negro, para poner la luz sobre Judith y sobre la acción. De hecho, casi buena parte del cuerpo de Holofernes queda como oscuras, excepto el brazo sobre todo. Este contraste vuelve todo mucho más dramático, vuelve todo mucho más teatral. Y de alguna manera, en el caso de Caravaggio, empieza a marcar este movimiento hacia el tenebrismo, ¿no? Luz y oscuridad completamente contrastadas. Sin ninguna duda, el que ve esto no solo está pensando lo mal que le está pasando a Holofernes, sino que le empieza a dar miedo también. Da impresión esta obra. Y ahora, si bien muchas de estas obras se corresponden con un mecenazgo privado, es decir, con encargos privados, la Iglesia Católica también le servía la historia de Judith. Ya hablamos de las justificaciones que encontraron los protestantes, ¿y ahora qué pasa de este lado? Bueno, la historia de Judith era aceptada por la Iglesia Católica, ya lo dijimos, ¿y entonces qué? Y Judith representa la victoria sobre los paganos, sobre los protestantes, sobre los herejes. Con lo cual, para la contrarreforma, Concilio de Trento, siempre digo lo mismo, y la historia de Judith es bárbara. Judith empieza a aparecer en un montón de historias asociadas a todas las mujeres, ¿no? Que llegaban a recuperar o a respetar a los católicos, entre ellos la Virgen María. Y hay mucho foco en Judith por sobre todas las cosas, porque se usaba mucho su imagen en el norte. Entonces, la Iglesia Católica dice, no, Judith es nuestra. Y será un importante caballo de batalla contra la cruzada antiherética. Y ahora, un maestro de las escuelas del norte, pero que es paneuropeo, Rubens, la verdad. Maravillosa está Judith con la cabeza de Holofernes. Vemos acá como Rubens se hace eco del caravallismo en este momento. Es la historia adecuada. Ahora a mí me parece una obra fascinante. La cara de desprecio que tiene Judith. Como si no solo le estuviera cortando la cabeza a Holofernes, sino a todos los luteranos, a todos los protestantes, a todos los herejes. Por supuesto, hay una luz dramática, se apoya muchísimo en la técnica caravallista. La vieja sigue siendo vieja, quizás un poco menos arpía, pero también la está pasando bastante bien agarrando la cabeza de Holofernes. Pero la Judith esta se lleva todo. Rubens además siempre metiendo sensualidad, ¿no? Vemos los pechos casi descubiertos, la luz justamente que los resalta. Es una Judith que resume un poco toda la historia que estuvimos viendo, de cómo ha cambiado su mirada, de cuán sensual es, de lo segura que está de lo que está haciendo, y te está mirando a vos, me está mirando a mí, los próximos somos nosotros. Incluso Rubens da otro paso, ¿no? Acá, porque están tocando la cabeza de Holofernes sin ningún tipo de repulsión, sin temor, no está preocupada por si moralmente está bien lo que está haciendo o no. Está haciendo lo que tiene que hacer y no le tiembla el pulso a esta Judith. De hecho, es tan maravillosa esta obra de Rubens que
Por ejemplo, si la pasamos a blanco y negro, vale igual la expresión, la escena, lo que quiere transmitir, va más allá del color. Me gustaba también presentarles esta mirada. Ahora, para que veamos que no todo lo barroco es tenebrismo, aunque más o menos se elige el mismo momento habitualmente en la historia de Judith, les traje esta pieza que es bastante particular, porque nos permite entrar a la obra de Cristofano Lori, que no sé si alguna vez traje alguna pieza de él, y que además se incorpora a él, ¿no? Algo que empieza a suceder en el barroco, que los artistas empiezan, bueno, también en el Renacimiento, que los artistas empiezan a meter, ¿no? En la propia historia, quiero decir, se representan como personajes, y acá todos los personajes están identificados. Lo que nos cuenta Baldinucci es que Lori pintó esta obra, en parte como un relato autobiográfico de un amor turbulento que tuvo con María Giovanni Mazzafirri, que terminó muy mal, que sería la Judith que estamos viendo. Y la sirvienta del fondo sería la madre de esta chica. Con lo cual, vemos que el pobre Holofernes termina siendo él. Es decir, es un retrato del propio Alori. La conclusión de todo esto es que es una obra autorreferencial, incluso tiene una inscripción. Y bueno, este Holofernes de alguna manera muere 2 veces, ¿no? Primero por los dardos de Cupido y segundo por la espada de Judith. Es una obra muy atractiva, Judith es muy especial, es bellísima, ¿no? Sostiene la cabeza de Holofernes sin ningún tipo de pudor y nos está mirando, medio como que interrumpimos la cosa. Y la sirvienta está como de escenario, de alcahueta, ¿no? De las que se meten para ver qué pasa. No era nada raro, como ya dije, que los artistas usaran un poco estas obras también para mandar mensajes. Y era algo que me parecía interesante también traer hoy. Antes de dedicarle unas palabras a la otra protagonista de esta historia, que es la criada, cómo Judith termina siendo muy importante en la mirada de los pueblos. Rápidamente, solo una pequeña lectura de esta poesía del siglo de oro, ni más ni menos, del siglo de oro español, de Lope de Vega. Cuelga sangriento de la cama, al suelo el hombro diestro del feroz tirano, que opuesto al muro de Betulia en vano, despidió contra sí rayos al cielo. Revuelto con el ansia al rojo velo, del pabellón a la siniestra mano, descubre el espectáculo inhumano del tronco horrible convertido en hielo. Vertido Baco, el fuerte arnés afea los vasos, y la mesa derribada, duermen los guardas, que tan mal emplea. Y sobre la muralla coronada del pueblo de Israel, la casta hebrea, con la cabeza resplandece armada. La figura de la criada es un recurso, es un atributo, hablábamos de iconografía, ¿no? Es un atributo fundamental en la historia de Judith. ¿Por qué? Porque tenemos otra mujer en la historia religiosa que ahí pidió decapitaciones. Y me refiero a Salomé y a la pobre cabeza de Juan el Bautista. Si no tenemos a la criada, nos podríamos confundir, a no ser que aparezca Salomé bailando, y mezclar a estas dos mujeres. Con lo cual, criada, espada y saco para meter la cabeza son los atributos que nos permiten identificar a la figura de Judith. Y algo bastante especial, que se da solo en el norte. Por eso nos vamos a despedir con una obra del norte. ¿Qué es lo que pasa? Esto incluso llevó a hacer algunas investigaciones, algunas reflexiones a Panofsky. En el norte suele aparecer Judith con 2 mujeres, algo que no aparece señalado en ningún lado. Entonces, volvemos a Cranach. Hoy le dimos a Cranach todo su protagonismo. Judith con 2 compañeras. Es una pintura chiquitita, en formato tondo, pero ven ustedes cómo contrasta contra el formato cuadrado, ¿no? En el que hace de marco. Y también es muy atractivo porque es casi fotográfica la toma, ¿no? Están todas de medio cuerpo, como posando, con la cabeza de Holofernes adelante. Judith está en el medio. Nos damos cuenta que es ella porque, bueno, tiene la espada en alto. Y ven ustedes la delicadeza del dedo meñique. Tiene unos ropajes muy destacados, un escote casi rectangular, ajustado, ¿no? De manera que los pechos un poco sobresalen, la gargantilla de oro con perlas, bueno, todo llama la mirada del espectador. Y también es muy jovencita, las otras también, ¿no? Las mejillas sonrojadas, son todas muy atractivas, muy en algún punto aniñadas también.
Vean ustedes que las dos acompañantes solamente tienen una cinta negra en el cabello, la melena suelta, es decir, tienen otra actitud, son acompañantes, son sirvientas. Y el logo de Cranach casi sobre el hombro y el cabello suelto de la compañera de Judith. Como fuera, este es un tipo iconográfico que no se recuperó en otros lugares, pero que sí abunda en la pintura del norte. Para llegar a algunas conclusiones, porque este recorrido podría haber sido mucho más amplio, ya se imaginarán, me interesaba entender, sobre todo entre el Renacimiento y el Barroco, la construcción de la imagen de Judith. ¿Era una mujer poderosa? Nos queda claro. ¿Era una mujer fuerte? Sí, por supuesto, porque emana de su propia historia, pero no es necesariamente lo que más le interesa recuperar al Renacimiento y al Barroco. Aunque es cierto que el Renacimiento va a ser mucho más foco en la sexualidad, en el erotismo de Judith, y el Barroco va a ser mucho más foco en el trasfondo, ¿no? En cómo Judith no se está planteando ninguna cuestión ética o moral, casi que está disfrutando con lo que está haciendo. Es cierto que hacia mediados del siglo XVII se empieza en algunos textos a recuperar a Judith como una mujer virtuosa, sabia, superior moralmente a los hombres. Esto pasa bastante en el norte. ¿Por qué? Porque sobre todo en el arte alemán se vive un interés muy fuerte por las mujeres heroicas, por las mujeres de carácter, algo que en Italia o en el sur hacia el Mediterráneo no nos gusta tanto. Esto hace que predomine el gusto, la solicitud por pinturas de mujeres heroicas antes que de hombres en el norte. Y de hecho, vean ustedes, si buscan, por ejemplo, obras de Judith, así como las de Cranach, pero las de tantos otros, Cranach ni hablar, porque tiene una cantidad enorme, ¿qué aparece además? Salomé, Lucrecia. Lucrecia aparece todo el tiempo, en enorme cantidad de pinturas, grabados. Circulan hasta el hartazgo, mucho más incluso que en el sur, que en Italia. Pasado el siglo XVII y entrado el siglo XVIII-XIX, ya la figura de Judith casi que excede ampliamente la cosa religiosa. Ya no se trataba tanto de protestantes versus católicos, de príncipes versus monarcas o reyes, sino que Judith da un vuelco iconográfico hacia la femme fatale. Algo que hemos charlado muy por arriba cuando hablamos de simbolismo, por ejemplo. Muy ahí relacionada con el otro personaje que ya he mencionado, que fue Salomé. Pero eso va a ser historia, si a ustedes les parece bien, de otra entrada. Entonces, hasta aquí llegamos el día de hoy. Espero hayan disfrutado de todas las piezas. Háganme saber ustedes si hubo alguna obra que les gustó más que otra. Me van a decir, Aldi, ¿no trajiste Artemisia? No. En un momento hemos hablado de Judith con la cabeza de los Fernes también en la obra de Fe de Galicia, que se los voy a dejar por aquí relacionados, pero ¿por qué no traje Artemisia Gentileschi? Porque deberíamos hacer una entrada que nos hable de las historias de las mujeres pintadas por las mujeres. Si les gustaría esta idea, me acompañan con sus likes y me lo hacen saber en los comentarios. Entonces, no olviden de suscribirse, les agradezco infinitamente a todos los que llegaron a este último segundo. Ya saben, además de regalarme su like, tienen también mis contactos de redes para que sigamos interactuando por allí. Estaré muy atenta a sus comentarios y nos vemos el próximo viernes. ¡Adiós!